Así que abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 5. Una de las preocupaciones serias que debemos tener siempre como iglesia son los nuevos conversos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la mayoría de los sermones que yo les predico y que los predicadores les predican es para que usted mejore como ser humano. Pero hay una cantidad de sermones que tenemos que predicar para enseñarle a usted cómo ayudar a los demás. No todo es usted, no todo soy yo, no todos somos nosotros. Aún así, la mayoría de los sermones que usted escucha le empujan a usted a superación personal, cómo usted puede ir siendo mejor persona en todos los sentidos. Pero no podemos olvidarnos de la gente que no conoce a Dios. No podemos olvidarnos de los nuevos conversos. Así es que este sermón va a estar concentrado en enseñarle a usted como iglesia cómo ayudar a los nuevos conversos de una manera más efectiva, cómo ayudar a las personas que pasan a recibir a Cristo de una manera más efectiva. Y cuando los nuevos empiezan a entender estas cosas, entonces son preparados para vivir una vida llena de todo tipo de bendiciones que Dios da. Éxitos, logros, bendiciones, satisfacciones, lo que es la verdadera vida cristiana. Y en este sermón yo quiero hablar de las primeras enseñanzas que debe recibir un nuevo converso. Si el nuevo converso aprende y practica estas primeras enseñanzas, su vida se empezará a disparar hacia cosas grandes. Su vida será catapultada hacia cosas grandes, como ha sucedido con cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos cuando llegamos a la iglesia? ¿Cómo estaba nuestra vida cuando llegamos a la iglesia? Pero nuestra vida poco a poco empezó a ser catapultada hacia cosas maravillosas. Y eso es lo que tenemos que ayudar a los nuevos conversos. A cada persona que se acerca a la iglesia, que pasa al altar, que recibe a Cristo Jesús, tenemos que ser más claros con ellos, facilitarles las cosas, no darles un evangelio de San Juan que ni nosotros entendemos muchas veces, que toma mi sangre, que come mi carne. Olvides, es para volver locos a algunos. Amén. Y que yo y el Padre somos uno. Y muchas veces ni nosotros entendemos todo eso. Ahora, alguien que apenas va a empezar, ¿qué va a entender esas cosas? Igualmente el libro de Romanos. La verdad, con todo respeto a los que inventaron el darle eso a los nuevos, cometieron un grave error en la vida. Porque el nuevo no sabe nada de las cosas de Dios y hay que ser más prácticos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a hablar acerca de los primeros pasos de la vida cristiana. Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Evangelio de San Juan, Romanos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los primeros pasos de la vida cristiana. Quiero hablar en este sermón de las primeras 4 enseñanzas que deben recibir los nuevos conversos. Es interesante, muchas veces me entero lo que hablan, las primeras palabras que hablan con algunos nuevos, y hay veces que se han declarado hasta locuras, cristianos cometiendo locuras. De repente al nuevo diciendo: mira, no te juntes con aquel, no te juntes con aquel. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿No? O empiezan a hablarle de errores, de cosas del pasado, y empiezan a destruirlos. ¿Por qué? Porque no saben cómo tratar con la gente nueva. Mire, la Biblia está llena de todo un sinfín de grandes y maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios.
Enseñanzas que transforman y bendicen a los peores seres humanos, a los más malos, a los más fracasados, a los que menos estudios escolares tuvieron, a los más pobres. Son enseñanzas que transforman. El salmista lo dijo en el Salmo 19:7. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Es lo que hace la Biblia, transforma maravillosamente la vida de las personas y hace sabios a los ignorantes. El apóstol Pablo lo declaró a Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículos del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos conscientes, yo les he hablado mucho acerca de esta inteligencia de la palabra de Dios, cómo nos va mejorando la vida en todos los sentidos, está llena de carne, de mucha enseñanza, pero cuando se trata de nuevos conversos, hay que hablar de leche. Usted no puede darle carne a un bebé. Por más rica que sea la carne, no le puede dar carne a un bebé. Tiene que darle leche. Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, hay que darle leche. A un nuevo converso, dice el libro de Hebreos, tiene que tratársele así. Es leche, no es carne. Tenemos que escoger las enseñanzas más necesarias e importantes para ellos. Una buena madre, una madre inteligente, tiene que tener mucho ese cuidado con el bebé en todo su crecimiento. El alimento, ¿cuál es la alimentación? Enseñanzas claves para los nuevos conversos que empiecen a ayudarle a establecerse en los caminos de Dios, que empiecen a darle crecimiento intelectual, sabiduría, para que caminen en los caminos del Señor. Mire, a lo largo de 44 años que he estado sirviendo a Cristo y estudiando la Biblia por los mismos 44 años y 38 años como pastor, yo puedo llegar a una conclusión de que hay por lo menos cuatro primeras enseñanzas que le debemos dar a cada nuevo converso, y con el paso del tiempo nos lo va a agradecer, que les demos esas 4 enseñanzas, los primeros pasos de la vida cristiana. Vamos a hablar de esas 4 enseñanzas, de esos 4 primeros pasos que hay que dar con los nuevos conversos, que hay que enseñarles los primeros pasitos, como al bebé cuando empieza a dar los primeros pasitos. Así también el nuevo converso tiene que dar estos primeros 4 pasos. Téngalo en mente, apunte para que usted sea una persona muy efectiva en el trabajo con los nuevos conversos. El primer paso, la primera enseñanza que hay que darles es esta: no falles a los servicios. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, esto es el rapto, la venida de Cristo. El escritor de Hebreos dice que hay algunos cristianos que nunca aprenden a valorar todos los servicios, algunos cristianos que para ellos no les es muy necesario estar en todos los servicios, y qué bueno que son algunos nada más, porque si fueran la mitad de esta congregación estaríamos en graves problemas. Imagínense que fuera la mayoría de la congregación que tuviera esa mala costumbre. Y acuérdese que las malas costumbres, sin excepción, todas las malas costumbres con el paso de los años traen malos resultados, nos roban muchas bendiciones
en la vida, nos causan muchos daños, y fallar a los servicios es una mala costumbre según la Biblia, según la palabra de Dios, según Dios. Entonces, cuando alguien recién viene a la iglesia, una de las primeras enseñanzas que tenemos que darles es esta: mira, no falles a los servicios. Así como viniste hoy, empieza a venir de aquí en adelante a cada servicio. Por eso tenemos siempre un volante con el horario de los servicios. Y de aquí en adelante no vuelvan a poner Evangelio de San Juan, ni Libro de los Romanos ahí, por favor. El que pase con un Evangelio de San Juan, aquí le damos un balazo en la cabeza y que se quede en el altar de una vez. De aquí lo mandamos al cielo por bruto. Amén. Aleluya. Bueno, de aquí en adelante vamos a tener ese cuidado. Si no tenemos todavía el folleto, todavía no vamos a tener el folleto, pero por lo menos el volante del horario de los servicios, que lo tengan siempre. Ya que tengamos el folleto de los primeros pasos de la vida cristiana, les vamos a estar dando los dos juntos para que tengan información de los servicios, pero también información de cómo empezar a caminar esta nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, la primera enseñanza consiste en esto: no falles a los servicios. Óigame bien, los alcohólicos anónimos que han logrado ser libres del alcohol, una de las razones es que han aprendido a ser fieles a todas las reuniones, y ellos por lo regular se reúnen todos los días. Nosotros tenemos solamente los domingos, los miércoles y los sábados aquí en la iglesia. Pero los alcohólicos anónimos por lo regular se reúnen todos los días. Los equipos deportivos, los deportistas que han sido mucho más exitosos en la vida, son aquellos que han respetado las reuniones, los ensayos deportivos. Han respetado, han estado ahí siempre, y esos son los que han logrado éxitos más grandes, tanto individualmente como equipo. Cuando está esa disciplina, ese valor a las reuniones, son los más exitosos. En las escuelas es lo mismo. Las personas que más están en la escuela van de lunes a viernes todos los días, en tiempos normales. Y las personas que son más fieles, más responsables con sus estudios, son las que tienen más éxitos al paso de los años. Ahora imagínense los servicios en la iglesia. Hablando de cosas eternas, los que son fieles a los servicios en la iglesia son los que siempre van a tener un mejor destino con las cosas del reino, con las cosas de Dios, porque fue Dios el que estableció los servicios en la iglesia. No fue un pastor, no fue un compañerismo o alguna religión. Fue Dios el que nos enseña muy fuerte acerca de estar en la iglesia lo más que sea posible. Hay razones de peso, hay razones muy inteligentes por las cuales no fallar a los servicios, por las cuales hay que estar ahí. Mire, yo le voy a dar solamente 3 ejemplos, 3 cosas que suceden en los servicios en la iglesia y que nunca van a suceder en otro lugar geográfico, solamente en el templo, solamente en la casa de Dios. Los nuevos conversos deben saber eso muy pronto, deben descubrirlo muy pronto para que empiecen a valorar eso lo más pronto posible. Número 1, en los servicios en la iglesia es donde se está manifestando la misma presencia de Dios. Allí suceden todo tipo de milagros, desde sanidades, liberaciones, fortaleza y muchas cosas. 2, en los servicios en la iglesia, el nuevo converso se va llenando de la sabiduría de Dios a través de las predicaciones y de los estudios dominicales. Número 3, en los servicios en la iglesia, el nuevo converso se va llenando de fortaleza a través del compañerismo continuo con sus hermanos en Cristo. Así es que lo que sucede en los servicios en la iglesia no sucede en ningún otro lugar geográfico. Esto sin hablar toda la influencia maligna que hay fuera del templo. Sea en su casa, sea en su trabajo, sea en la calle.
el mundo entero está bajo la influencia del maligno, dice la palabra de Dios. Son muy pocas horas realmente a la semana, muy pocas horas que estamos en la presencia de Dios, en la manifestación de la presencia de Dios, en el templo, en la casa de Dios. El rey David era rey, óigame bien, un rey es como un presidente de una nación, es uno de los hombres más ocupados. Y no nada más era rey de una nación, pero era rey de una de las naciones más poderosas de su generación. Israel era una gran potencia en ese tiempo. Y mire lo que pensaba David acerca de ir al templo, el valor que él tenía al templo. En Salmo 27:4 dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjese bien, todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, investigar, aprender en el templo. En el Salmo 84:10 escribió: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esta es la primera enseñanza que debe recibir todo nuevo converso. No falles a los servicios. Usted se pregunta: ¿cómo le puedo ayudar al nuevo converso a que crezca en los caminos de Dios? No le empiece a hablar de diezmos, por favor. Hay algunos que saben que vienen parejas que no se han casado y rápido los quieren mandar al infierno porque viven en fornicación. No. Empiece con leche, por favor. No empiece con carne. Por más bueno que esté el bistec, tiene que empezar con leche. La primera enseñanza es esta: no falles a los servicios. Cuando un nuevo converso, óigame bien, cuando un nuevo converso aprende a estar en todos los servicios desde sus inicios, habrá asegurado un mundo de bendiciones el resto de su vida. Pasemos a la segunda enseñanza. Empieza a orar todos los días. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren en todo momento. Orar es hablar directamente con Dios, el creador del universo. Y el nuevo converso trae con él todo un mundo de necesidades, problemas, dudas, inquietudes, inclusive sueños. Y muchas de estas cosas solamente Dios con sus milagros lo van a resolver. Usted podrá ser un gran adoptador de nuevos conversos, podrá ser usted un gran pastor, pero nadie va a poder ayudar a un nuevo converso como solamente los milagros de Dios. Entonces, la segunda enseñanza que hay que darle: habla con Dios. Toma tiempo en tu casa, donde sea, mira, habla con Dios. Aquí tenemos oración en las mañanas, 1 hora antes de cada servicio. Busca la forma de hablar con Dios todos los días, porque hay muchas cosas que nada ni nadie te va a poder ayudar, solamente lo milagroso de Dios. Solamente el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios te va a empezar a ayudar. Se van a romper cadenas que tú traes en la vida y solamente Dios te va a llenar de su paz, de su gozo. Entonces, la oración no es que el nuevo converso tenga que ser un gran orador o alguien que sabe orar muy bien. No. Nada más no hables malas palabras, es todo. Habla con Dios. Pídele a Dios, toma tiempo y Dios, vas a ver cómo van a empezar a suceder cosas milagrosas en tu vida, van a empezar a suceder cosas sobrenaturales en tu vida, porque nosotros sabemos que la oración es la fuente más grande de milagros, es la fuente más grande de las cosas sobrenaturales de Dios. Entonces, la segunda enseñanza que tenemos que darle al nuevo converso es esto: empieza a orar, habla con Dios, date un tiempo. En todas tus ocupaciones, abre un espacio y, si es posible, temprano, antes de entrar a las labores del día, empieza a hablar con Dios. Óigame bien, si logramos que un nuevo converso no falle a los servicios y empiece a hablar con Dios todos los días, lo hemos conectado al cielo.
lo hemos conectado a un gran futuro, a un gran destino. Yo recuerdo el testimonio de Gilberto Jiménez cuando estaba recogiendo la ofrenda y que él decía cómo llegó a la iglesia en chanclas, con short y camiseta, y fue todo lo que traía porque lo corrieron de la Universidad de Estados Unidos. Y ahora todo lo que Dios ha hecho en su vida, las maravillas que Dios ha hecho con él. Estas historias se repiten una y otra vez, pero ha estado involucrado el Dios milagroso, el Dios que hace milagros, que hace maravillas. Por eso, cualquier nuevo converso que decide, aprende desde sus inicios a no fallar a los servicios y a orar todos los días, va a ser conectado a algo glorioso, a un gran destino en Dios. Vamos a pasar a la tercera enseñanza que le debemos dar a los nuevos conversos. Empieza a leer y a estudiar la Biblia. Aleluya. Si ve que estoy predicando un poco tranquilo, téngame paciencia. He estado sintiéndome un poquito mal en algo por ahí, pero vamos a salir adelante esta mañana. Le estoy predicando un poco religioso, pero aguante vara. Así que la tercera enseñanza es esta: lee la Biblia, estudia la Biblia. Y tenemos que enseñarle cómo. Muchas veces lo normal es empezar desde la primera página. Todos los libros se leen así, desde la primera página. Pero es muy importante que le enseñemos al nuevo converso a que empiece a leer el Nuevo Testamento primero. Los 4 evangelios, por lo menos ya que llega el Evangelio de San Juan, ya tiene un conocimiento más o menos bien. No que llegue de sopetón al Evangelio de San Juan, Dios mío, qué terrible. Pero haga de cuenta que lee la biografía de Jesús de 4 fuentes diferentes. Y es muy bonito que un nuevo converso se llene de la biografía de Jesús, de la vida de Jesús. Así que ya para cuando entra al libro de los Hechos es todo emocionante. Y al libro de Romanos, pues que Dios le ayude, ¿verdad? Que Dios le ayude, porque todavía yo tengo que tomar café fuerte cuando voy a leer el libro de Romanos. Pero empezar desde el principio del Nuevo Testamento. Ahora cuando llega Apocalipsis, imagínense, está tremenda la cosa. Está emocionante. Pero esa introducción del Nuevo Testamento es muy importante, que lean el Nuevo Testamento, si es posible 2 veces antes de irse a Génesis. Cuando leen el Nuevo Testamento un par de ocasiones y se van a Génesis, van a ser enriquecidos maravillosamente. No es que le van a entender todo, pero sí van a empezar a entender muchas cosas. Y ya, después terminan en Apocalipsis y volver a empezar en Génesis y el resto de su vida hacerlo de esa manera. Pero estamos hablando de leche esta mañana. Estamos hablando de leche, no de carne. Pablo, me encanta y he usado mucho esta escritura cuando Pablo le escribe a Timoteo de cómo hay una transformación intelectual en las personas que estudian la Biblia. Por más ignorantes que hayan sido, terminan convirtiéndose en personas enteramente preparadas. ¿Por qué? Porque se conectan al cerebro de Dios, al más grande maestro, al más grande catedrático. Eso es lo que contiene la Biblia. Contiene, el cerebro de Dios, la mente de Dios. Segunda de Timoteo 3, vamos a leer de nuevo esto, versículos del 15 al 17. Dice, y que desde la niñez, fíjese bien, se puede aprender desde la niñez tanto físico como en Cristo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Eso me gusta. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cualquier cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Así es que la Biblia es la palabra de Dios. En ella están todas las instrucciones de Dios para que cada ser humano, sin excepción, viva toda una vida llena de logros, victorias, éxitos, bendiciones, satisfacciones. En el estudio personal de la Biblia, el nuevo converso
empieza a recibir la más alta sabiduría existente en el universo, la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría le va guiando perfectamente por un camino donde ya le va evitando muchas equivocaciones, muchos fracasos, muchos dolores. Y al mismo tiempo esa sabiduría le va guiando por un camino lleno de grandes éxitos, de grandes bendiciones. Solamente leyendo el Salmo 119, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, habla de eso precisamente. No tengo tiempo para hablar de todas las riquezas de la Biblia, pero cuando usted enseña al nuevo converso a leer la Biblia y decir que aquí se venden Biblias económicas para que tengan una Biblia lo más pronto posible y que la empiecen a leer. Pónganse a pensar conmigo, por favor. Cuando un nuevo empieza a valorar estas primeras enseñanzas, no fallar a los servicios, hablar con Dios en oración y a leer su Biblia, lo estamos conectando a un gran futuro, a un gran destino. Y toda la tierra, el día de hoy, todas las naciones tienen millones de cristianos. Aún los comunistas tienen a millones de cristianos. Aún en los países árabes está habiendo el día de hoy un avivamiento. Se está salvando mucha gente y se están convirtiendo a Cristo Jesús. En toda la tierra, amén, hay una iglesia que crece, poderosa. Cristo viene por una iglesia poderosa. Bueno, todos, sin excepción, hemos empezado de la nada, sin saber nada de teología. Pero hemos empezado con estos primeros pasos que nos han ido preparando hacia cosas grandes, maravillosas. El cuarto y último paso, la última enseñanza que tenemos que darle en ese momento que estamos dando leche, antes de entrar a la carne, es comparte con tus seres queridos lo que Dios está haciendo con tu vida. Es muy importante que pronto los empujemos a ganar a otros para Cristo. Que pronto los empujemos a compartir con otros lo que Dios está haciendo con ellos. Que muy pronto, de nuevo converso, muchas veces los más ganadores de almas son los nuevos conversos. Que muy pronto ellos empiecen a compartir con otros. Fíjate, ma, fíjate, pa, fíjate, amigo, etcétera. Estoy yendo a la casa del alfarero, algo pasó conmigo, Dios me está cambiando. No sé mucho, pero te invito, ven para que... No pueden hablar mucho de Dios porque no conocen nada, pero sí pueden decir lo que Dios hizo con ellos o está haciendo con ellos. Tenemos dos historias de las cuales yo me baso, dos historias muy interesantes que inmediatamente después del encuentro con Jesús se fueron a hablar de Jesús. La historia del endemoniado gadareno y la historia de la mujer samaritana. Los dos no tuvieron que recibir una preparación de escuela bíblica ni nada de esas tonterías, sino que inmediatamente, no tienes que saber mucho de teología, sino que el Señor le dijo al endemoniado gadareno: ve a los tuyos y dile cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Él se quería quedar con el Señor y el Señor le dijo no. El Señor le dijo no y le dijo: ve a los tuyos y diles cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Y lo interesante en Marcos capítulo 5, en el versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta también tiene que ser una de las primeras enseñanzas que le damos al nuevo converso. Pero fíjese bien, la puse en la cuarta. No la puse en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Es la última. Es lo último que tenemos que decirle. Ya como para despedirse. Bueno, aquí te esperamos en la tarde. Oye, pues invita a alguien de la familia, ¿no? Bien sutil eso. Invita a alguien de la familia para la tarde. Diles lo que está pasando contigo. Así nomás, como no queriendo la cosa, deje caerla. Y conviértalo en un ganador de almas. Y es lo que dijo el Señor. Este endemoniado gadareno fue liberado, muy agradecido, le dice al Señor: Señor, quiero estar contigo. Y el Señor le dice que no, ve a los tuyos. Ahora, la otra historia
es la de la mujer samaritana. Fue muy interesante también la historia esta, porque esta mujer tuvo un encuentro maravilloso con Cristo Jesús. Esta mujer fue cambiada, fue transformada. Y después de la plática con Jesús, del encuentro con Jesús, en Juan capítulo 4, versículos del 28 al 30, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a Jesús. ¿Cuántas veces nuevos conversos van y hablan lo que Dios está haciendo con ellos, y viene alguien más y se queda y se salva? Yo recuerdo nuestra hermana Malena Arredondo en Los Mochis. Llegó ella solita a la iglesia y empezó a ir fielmente, pero empezó a invitar a la familia. Al paso de los años, varias de sus hermanas son esposas de pastor ahora. Amén. Se han multiplicado la familia Redondo y se han convertido en una bendición. Amén. Una de ellas, Isa, esposa de Orlando, pastor de la iglesia en Culiacán, una iglesia que está fructificando maravillosamente. Pero otra de ellas es Estela, esposa de Oscar Navarro, que está en Granada, en España. Y empezó a soltarse un avivamiento entre estas familias. Pero esta hermana solita llegó a la iglesia muy seria, pero empezó a hablar de Cristo a la familia y se soltó un tremendo avivamiento en esa familia. Maravillosa familia que tuve el honor de pastorearlos por una cantidad de años. Cuando el nuevo converso habla de Cristo, él mismo se está fortaleciendo, pero al mismo tiempo empieza a ganar a otros para Cristo Jesús. Por eso la gran importancia de enseñarle a hablar de Cristo a los demás, de compartir con sus seres queridos todo lo que Dios está haciendo con él. Comparte con tus seres queridos lo que Dios está haciendo contigo. Estas son las primeras 4 enseñanzas que deben recibir los nuevos conversos. Número 1, no falles a los servicios. Número 2, empieza a orar todos los días. Número 3, empieza a leer, a estudiar la Biblia. Y número 4, comparte con tus seres queridos lo que Dios está haciendo con tu vida. El escritor del libro de Hebreos, cuando escribió, estaba hablándole a cristianos viejos que no estaban creciendo, pero estaba hablando también de esa etapa de niño, que tenemos que poner atención nosotros los viejos, poner atención a la etapa de niño de los nuevos conversos. Dice nuestro texto: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, las primeras enseñanzas, los primeros pasos de la vida cristiana. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una realidad donde hay un grupo que necesita leche. Y como iglesia tenemos que concentrar un poquito. Yo les pudiera haber predicado esta mañana un sermón que los ayude a ustedes personalmente a mejorar, a cambiar, etcétera. Y lo hago con tanta alegría cada servicio. Pero como pastor entiendo que no podemos perder de vista a la gente que va llegando. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, es niño, dice. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, sí tenemos que ser una iglesia que cuida a los niños, que cuida a los nuevos conversos. Y termino mi sermón. Cuando un nuevo converso recibe estas primeras 4 enseñanzas de la vida cristiana, estos primeros pasos, se establecerá en los caminos de Dios
y empezará a recibir y a vivir dentro de las promesas de Dios, tendrá un gran destino en Cristo, como cada uno de nosotros. Hay veces que pienso en el testimonio de Luis Romero también, el balazo que le dieron en uno de sus brazos, pero se salva jovencito, soltero. Dios le da a su esposa, le da a todos estos hijos maravillosos que tiene, y digo todos porque son un montón, pero están tan preciosos que deberían de ser más para vender. Entonces, muchas veces yo les digo a ellos, ¿y esto con qué lo vas a pagar? ¿Con qué esto no se puede pagar? Estamos endeudados eternamente. Pues esto es lo que Dios quiere seguir haciendo con más Luis Romero, con muchos Luis Romero que hay aquí, con muchos Walter Ruiz. Recuerdo a Walter cuando llegó a la iglesia hace como unos 400 años. Soltero, destruido también en drogas, huyendo de la policía y sabrás cuántos problemas. Pero cada uno de nosotros somos un testimonio. Pero gracias a Dios que hubo alguien que dio leche, hubo alguien que cuidó. ¿Podríamos hacer eso, iglesia? ¿O ya se le olvidó a usted cómo llegó a usted? ¿O no se pone usted a pensar que hay mucha gente llegando a los caminos de Dios con un sinfín de necesidades y necesitan una iglesia protectora, una iglesia que tenga un gran corazón, una iglesia que sepa dar leche, que sepa enseñar estas 4 cosas a cada nuevo converso y ayudarles a ellos también a tener un gran futuro? ¿Por qué no le damos un aplauso a Cristo Jesús?